Saludos amigos de Ecuador Inmediato. Este editorial gratuito lo hacemos todos los fines de semana con el apoyo de quienes comparten con nosotros su pago en Ecuador Inmediato Premium para mantener informada a toda nuestra comunidad. El tema de hoy es lo que hemos vivido a lo largo de la semana. Ahora, la vida de Fito está en sus manos, presidente Noboa. Siempre he dicho que en el Ecuador, si hay algo que carecemos es medir las consecuencias de nuestros actos, sean estos públicos o privados, especialmente cuando aquellos tienen que ver con la política nacional y su implicación va en consecuencia directa a toda la comunidad. La captura de Adolfo Macías, alias Fito, este miércoles 25 de junio del 2025, viene a ser exactamente ese necesario reflejo del día después. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa al día siguiente una vez que ya está capturado? He visto que los festejos por parte del gobierno siguen con toda la pompa, argumentando a su favor el haber capturado a una persona que se les escapó de las cárceles durante el inicio de su gobierno. Pueden tener el posible y esperanzador afán de creer que con ello se va a solucionar la situación de crisis en la seguridad en el país. Es sí, a lo mejor, pero enfoquemos las cosas en su nivel de racionalidad, que es lo que yo pido ahora para todos. La captura de Fito no es ningún mérito para el gobierno. Era su obligación. Primer detalle a analizar. Era su obligación. El anterior gobierno les entregó en sus manos, presidente Noboa. Y el que se les haya escapado fue parte de la mediocre gestión que cumplían en seguridad desde un principio y que terminó con una declaratoria de conflicto armado interno que tiene que ser aclarado. Se le fue de manos de la señora Mónica Palencia. Mónica Rosa Irene Palencia Núñez estaba de ministra de Gobierno y ministra del Interior. Su desempeño fue funesto. Si bien le premiaron con la embajada en la OEA, pero yo aquello lo considero como un punto crítico. La recaptura de Fito era indispensable para su gobierno. Y yo no sé si hago caso a las versiones que hablan de una manipulación de los tiempos para que Fito sea el gran justificativo del conflicto armado interno en principio y ahora dos leyes de seguridad, solidaridad o integralidad en el Ecuador. El tiempo nos dará la respuesta, porque su gestión tiene ese tipo de opacidades, presidente Noboa, que son siempre críticas. Entonces, lo primero, no es ningún mérito, no festeje, era su obligación. Lo segundo, ¿cuán efectiva es esta captura y en qué medida en realidad pone tras las rejas a un individuo como Adolfo Macías para que pague sus culpas? Los 12 procesos que se supone tiene en Ecuador y los 7 en los Estados Unidos. ¿Cuán responsable es de los crímenes y de las acciones negativas del crimen que es Rodolfo Macías, el líder principal y cabecilla? Hay un detalle que debe apreciarse en el video que han entregado desde las Fuerzas Armadas con la captura de Fito. En el momento mismo en que el uniformado logra su identificación y le dice que hubiera sido preferible que se lo capture muerto. ¿Por qué? El tema es para analizarlo. ¿Por qué digo esto? Consideren que Fito mandaba en las cárceles antes de su fuga, que hasta llegó en el momento en que le trasladaron de la penitenciaría del Litoral a La Roca,
a dinamitar el techo por su orden. Y mucho se habla, y esto lo saben los sectores de seguridad y el propio gobierno. Fito mandaba desde la cárcel, controlaba el crimen organizado, el tráfico de drogas y la vida misma dentro de las cárceles, dándole un alto número de beneficios y ventajas mientras estaba detenido. Prácticamente era su cuartel general. Prácticamente él ejercía las funciones de gerente de empresas al controlar a los carteles que cometían los delitos bajo su auspicio o con su gente. Grave y crítica circunstancia. Entonces, ¿en qué condición regresa Fito ahora? Digo, ya está advertido el gobierno de Noboa que Fito actuaba de esa manera. ¿Se lo permitirán? ¿Cómo van a controlar? El gobierno no tiene el control de las cárceles. Es la parte peligrosa en el asunto. Ahora, con Fito adentro, ¿qué ocurre? Abro el interrogante. Por eso les digo, un día después siempre hay que preguntarse algo. Un tercer cuestionante. Fito preside una de las bandas organizadas más fuertes, la de los choneros, junto con una serie de divisiones de la propia mafia delictiva que asuela al Ecuador. Con el hombre adentro y con esa capacidad de control, digo, tendremos que esperar que la reacción violenta de las bandas que dirige Fito se vuelvan a dispersar y regar violencia en las calles. Ese es un papel que le corresponde ahora investigar, inteligenciarse y anticiparse a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra policía, al gobierno nacional. Es un reto muy grave. Si ya de por sí tenemos un nivel de violencia muy alto que llega a los 55 crímenes diarios por cada 100,000 habitantes, señor presidente, disculpe, pero este tema debe tener la preocupación necesaria y la previsión adecuada. La captura de Fito va a generar este tipo de reacción y está usted en la obligación de estar preparado. Las Fuerzas Armadas igual. Un cuarto punto. Fito fue capturado por una acción efectiva de los militares y su inteligencia, no de la policía. A la policía le han hecho a un lado precisamente por los temores que se han tenido respecto a la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en las filas policiales, en las filas judiciales, en las filas institucionales y en las propias Fuerzas Armadas. Tuvieron que crear su propio sistema, seguirle por más de 2 meses hasta ubicarle, procesar la información que se había venido dando, encapsularla para que no se filtre y finalmente operar con resultados efectivos, pero porque supieron hacerlo dentro de un esquema a lo ecuatoriano. Ahí le preguntan al gobierno, y yo también lo hago, si las asesorías exteriores en este caso funcionaron, el pago de ingentes cantidades de dinero tipo Eric Prince o algunos otros que ofrecen servicios de seguridad, ¿fueron usados? ¿O en realidad aquí tenemos el resultado de una acción de Fuerzas Armadas muy efectivo y respetable que puede sentar un precedente? Bien, entonces, el mérito, sí, lo tienen Fuerzas Armadas. Lo tienen las operaciones militares. No, y aquí viene el quinto cuestionante, no las leyes de solidaridad e integralidad que han tratado de ser justificadas por parte del propio presidente Noboa y especialmente los diputados, los asambleístas de ADN, los socialcristianos, los adquiridos, los traidores y los de Pachacuti. No, disculpe. Esas 2 leyes no estaban en vigencia.
Y como les ha dicho la asambleísta Mariana Yumbay, preocupa que ustedes, ministro Reimberg, ministro Lopredo, quieran argumentar, como usted, presidente Noboa, que esas leyes han entrado en vigencia cuando ni siquiera tenían reglamentos. Porque para hacer efectiva una ley se tiene que dictar un reglamento, eso es obligación del Ejecutivo. ¿Actuaron sin reglamentación? ¿Qué? ¿Al apuro? ¿Violentando la norma otra vez? Cuidado con ese tipo de afirmación porque puede ser muy costosa políticamente, aun cuando yo tengo mis dudas que la Corte del Regalo haga algo. Pero, ¿qué generaron con ello? Generaron una especie de marco de sombras en la actuación desde lo legal. Y ustedes, aquí viene el sexto cuestionante, deben tener muy en cuenta, presidente Noboa, deben tener muy en cuenta que en esta ocasión ustedes no pueden equivocarse. Una equivocación en lo legal relacionado con el manejo de Fito, su captura, su detención y su estado de prisión pueden ser letales. ¿En qué momento? En el momento en que procedan a la deportación que tiene que darse en contra de Adolfo Macías. ¿Sí? El señor Macías ya ha contratado un abogado a nivel internacional muy reconocido por defender a grandes narcotraficantes en Nueva York. Entonces están esperando cualquier equivocación, cualquier error que ustedes cometan en lo legal para argumentarlo ante las cortes internacionales. Manéjense con cuidado. Eso de la ley de inteligencia y la ley de solidaridad es un argumento no válido porque no tenían reglamentación. Cuidado. Mejor es ahora advertirlo y preverlo. En cuanto a la deportación en sí, es necesaria. Sí, yo creo que hará bien el Ecuador en entregarle a Fito a los Estados Unidos. Entréguenle. Denle a la justicia norteamericana que proceda. Y que proceda de manera efectiva. ¿Por qué? Porque Fito le ha hecho mucho daño al Ecuador, como a los Estados Unidos, con ese proceso de transporte y entrega de la droga. ¿Cuántas vidas se han perdido por ello? Él es el directamente responsable. Entonces, eso genera una alta expectativa de que sea sancionado efectivamente, no por la justicia ecuatoriana, por la justicia norteamericana. Ojalá. Un séptimo cuestionante que bien vale la pena que lo tomen en cuenta es que no es válido que el Estado ecuatoriano, a través de sus funcionarios, y estoy hablando de los ministros Lopredo y Reimberg, ustedes aparecen posando en la foto de manera ridícula junto con el detenido, con Fito. Posando. Ustedes quieren aparecer como los grandes capturadores, como los grandes promotores. Y estoy más que seguro, disculpen, como le conozco ya algo al gobierno del presidente Noboa, si Daniel Noboa estaba a ese momento en el Ecuador, porque ahora está en China, estoy más que seguro que el presidente era el que encabezaba el operativo y aparecía con casco, chaleco antibalas y demás para él capturar a Fito. Estoy más que seguro. Pero como no estaba, sus ministros hacen todo lo posible para justificar además que este ha sido un trabajo del presidente de la República, robándole los méritos a los militares, a los elementos uniformados y a todos los operadores que generaron este proceso de captura de Fito. No es válido robarse mérito ajeno. No le hace bien a ningún funcionario y no le hace bien a un Estado como el ecuatoriano. Un octavo punto. Sinceramente, y es lo que encabeza el titular de este análisis, el presidente Noboa tendrá que asimilar que en el momento en que fue capturado Fito, la vida de este individuo empieza a correr peligro. Por dos grandes razones. La primera, porque encabezó una banda delictiva que a la larga se presume que sus propios miembros, si hago caso
a algunas de las informaciones publicadas en algunos portales informativos, sus propios miembros de las bandas facilitaron la información para la captura de Fito. Eso ya le pone en riesgo la vida. Lo otro es lo que él sabe. Y presidente Noboa, eso es un elemento muy peligroso porque se convierte en arma de doble filo. Lo que él sabe, lo que pudiera aportar si llegase a la cooperación eficaz con el Estado ecuatoriano, le va a facilitar muchísimos detalles para combatir al crimen organizado. Pero eso implicará también la reacción desde el crimen organizado, que no suele perdonar ese tipo de delaciones. Presidente, la vida de Fito está en sus manos, sea por el crimen organizado, sea por lo que él sabe. Y finalmente, si lo trasladan a Estados Unidos, que debe ser lo más pronto que se pueda, sin violentar ningún proceso en la deportación, allá también es importante lo que él pueda decir y lo que pueda aportar. Porque además, Fito tiene familia. Y ya su familia sufrió las consecuencias el año pasado cuando se trasladó a Argentina. Entonces, son elementos demasiado débiles y frágiles que le ponen en riesgo a este individuo capturado ahora y que merece toda la sanción necesaria y posible. Finalmente, y un noveno cuestionante es para el gobierno nacional cómo está actuando. Miren, la captura de Fito debe ser utilizada para exhibir los resultados en seguridad a futuro. Es decir, por la captura de Fito hemos logrado desarticular una banda, generar un proceso de captura de otras figuras de la mafia delictiva. Sí, eso es lo válido. Pero si en vez de combatir al crimen y generar procesos de cuidado en la seguridad, lo que tenemos son ministros como el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, o como James Olsen, o como el presidente Niels Olsen y los asambleístas de ADN, que lo único que tratan es de culpar a la oposición, que tratan de culpar al correísmo, no lo dicen, no, pero qué insinuosos son de que esta captura de Fito va contra ellos y no en pro de la seguridad del país. Lo único que hace es empobrecer el resultado de lo que hasta aquí se ha hecho y que no lo han hecho ni los ministros del gobierno de Noboa, ni los asambleístas, ni el propio presidente. Fue un operativo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas el que le ha dado el resultado que hoy tratan de ganárselo, de robárselo, de quitárselo para usarle políticamente. Eso es lo detestable. No lo hagan. Finalizo. Esto debe ser tomado como un análisis reflexivo, señor presidente, de un ciudadano que trata de interpretar otros sentimientos respecto al tema, que tiene otra visión sobre este punto, que tenemos muchos. Y no podemos aceptar que el no compartir la visión del gobierno sobre la captura de Fito y el manejo político o la manipulación que quieren darla, nos convierte en nada. Ni cómplices, ni encubridores, ni satisfacción de algún tipo en la oposición política, no. Ciudadanos que miramos con preocupación lo que está haciendo el gobierno frente al tema. Maturana, el técnico de la selección ecuatoriana, ese colombiano importante, decía en términos deportivos que los triunfos como las derrotas deben durar 24 horas. Y hay que pensar en el siguiente partido. Ahora yo le planteo, presidente Noboa, ya ha capturado Fito, está en sus manos. ¿Cuál es el siguiente paso? Le agradezco que nos haya sintonizado en este espacio. Le pido por favor que se afilie a Ecuador Inmediato Premium. Necesito de su apoyo, de su aporte a nuestro sistema de información. Afíliese a Ecuador Inmediato Premium. Hemos abierto también un canal de WhatsApp y en el que difundimos ya de manera amplia la información. Usted puede ingresar a Ecuador Inmediato en WhatsApp y disfrutar de nuestra información exclusiva. Tenemos muchas formas de contar la historia. Deme su clic en gracias, deme su like, aporte a nuestro crowdfunding y permítanos seguir contando la historia. Ecuador Inmediato. Yo sigo en la lucha por la verdad y la vida.
Y ahora, ¿quieres saber cómo afiliarte a Ecuador Inmediato Premium? Sigue estos pasos. En nuestro canal oficial de Ecuador Inmediato en YouTube, busca el botón que dice Unirse, justo al lado del botón de suscripción. Selecciona tu plan de membresía. Sigue los pasos para completar tu pago de forma segura desde tu cuenta de Google, tarjeta de crédito o débito. Y listo, ya eres parte de Ecuador Inmediato Premium. Al convertirte en miembro por solo $3,99 mensuales, tendrás acceso diario a nuestros editoriales exclusivos, análisis profundos, directos y contenido reservado solo para miembros de Ecuador Inmediato Premium. También puedes apoyarnos con el botón de gracias en nuestros editoriales y aportar en nuestro crowdfunding, en las cuentas del Banco del Pacífico, del Banco del Pichincha, a nombre de Ecuador Inmediato. Únete hoy y ayúdanos a seguir contando la historia. Y con ello, ya eres parte de nuestro mundo. Siempre bienvenido a Ecuador Inmediato Premium, a disfrutar su contenido en exclusiva, para seguir contando la historia.